Quiero que escuches con atención lo que voy a decirte. No confundas jamás a un narcisista con alguien que simplemente se ama a sí mismo. El narcisista no se ama. El narcisista se odia y ese odio lo esconde tras una máscara de falsa seguridad, de falsa grandeza y de un supuesto amor propio que en realidad no existe. Lo que hace el narcisista no es amarse, sino devorarte. Se alimenta de ti como un gusano que se arrastra por dentro de tu vida, como un parásito que nunca se sacia. Y aquí está el error que muchos cometen, creer que narcisismo significa tener mucha autoestima. Esa confusión es mortal, porque mientras tú crees que estás frente a alguien fuerte, seguro y confiado, en realidad estás frente a un delincuente emocional que está listo para saquearte el alma. Quiero que te quedes hasta el final, porque lo que voy a contarte será revelador para ti. Si alguna vez estuviste cerca de un narcisista, si lo tuviste como pareja, como madre, como padre, como jefe o como supuesto amigo, entenderás que no se trataba de alguien con exceso de amor propio. No, estabas frente a alguien vacío, alguien podrido por dentro, un depredador que se cubre de un barniz de encanto para poder engañar y manipular. Y cuando entiendas esto, cuando lo veas con claridad, dejarás de culparte y empezarás a comprender que no fuiste tú el débil, sino que estuviste frente a un criminal emocional disfrazado de ser humano. El mito que circula en la sociedad es cómodo. Se repite como una frase de manual, es que ese tipo es muy narcisista, se quiere demasiado. Falso. No se quiere. No sabe lo que es el amor, ni hacia sí mismo ni hacia nadie. El narcisista no es un hombre o una mujer que se mira al espejo y sonríe satisfecho de lo que ve. El narcisista es alguien que necesita mirarse en ti, en tu reflejo, en tu validación. Sin ti no es nada. Sin tu atención, sin tu energía, se derrumba. Es como un vampiro que no puede sobrevivir sin succionarte la sangre. Como un parásito que solo existe mientras chupa lo que tú generas. Y quiero que grabes esto en tu mente, no es autoestima, es hambre. No es seguridad, es dependencia. No es amor propio, es odio disfrazado. Imagina a un ladrón que entra en tu casa por la noche. No viene porque tenga abundancia, viene porque no tiene nada y quiere arrebatarte lo tuyo. El narcisista funciona igual. No es alguien lleno de amor que desborda, sino alguien vacío que necesita robar. Ese vacío lo arrastra desde su infancia, desde las heridas que nunca sanó, desde los traumas que lo marcaron. Pero no te equivoques, su dolor no lo justifica. Su dolor no lo convierte en inocente. Su dolor lo convirtió en verdugo. Y tú fuiste su víctima. Cuando la gente habla de narcisistas como si fueran personas que simplemente se aman demasiado, minimizan el horror que provoca su presencia. No se trata de una persona vanidosa que se mira al espejo y sube selfies todo el día. Eso es apenas una caricatura. Un narcisista verdadero es un delincuente emocional. Un gusano que corroe tu identidad. Un parásito que se instala en tu vida y te va drenando hasta que apenas queda una sombra de lo que fuiste. Y cuando caes en sus garras, no entiendes lo que está pasando. Piensas que tal vez eres tú el problema. Crees que si él o ella se muestran tan seguros, tan brillantes, tan encantadores, tal vez tú eres el que está equivocado, el que no vale lo suficiente. Pero la realidad es otra. La realidad es que te topaste con un depredador. Quiero que entiendas la gravedad de esto. Un narcisista no llega a tu vida para compartir, llega para conquistar. No llega a amar, llega a controlar. No llega para cuidarte, llega para usar tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tu energía. Llega para saquear todo lo que tienes y cuando ya no le sirvas más, te dejará tirado como basura. Así funciona este parásito. Así vive este gusano social. Y mientras tú quedas destrozado, ellos siguen adelante buscando a la próxima víctima. Por eso te digo, quédate hasta el final, porque aquí vamos a desnudar la mentira y vamos a ponerle nombre real a la bestia. No te confundas. No todos los que se aman a sí mismos son narcisistas. Al contrario, el verdadero amor propio no necesita destruir a nadie. El verdadero amor propio sabe poner límites, sabe respetar, sabe valorar. Pero un narcisista no sabe amar ni respetar. Un narcisista solo sabe manipular, usar y tirar. Y cuando caes en su juego, sientes que te quitan la vida de a poco. Primero sonrisas, después promesas, después críticas, después insultos, después abandono. Un círculo de abuso que te atrapa y te hace creer que eres tú el culpable de todo. Ese es su veneno, esa es su estrategia, ese es su crimen. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿alguna vez sentiste que estabas frente a alguien que parecía seguro pero que en el fondo te hacía sentir cada vez más pequeño? ¿Alguna vez sentiste que estabas perdiendo tu energía, tu alegría, tu esencia, mientras esa persona parecía más brillante a tu lado? Si tu respuesta es sí, entonces ya sabes de qué hablo. Ya sentiste las garras de un narcisista. Y probablemente aún lleves las cicatrices. Y lo peor es que tal vez te dijeron, lo que pasa es que él se quiere mucho, por eso actúa así. Mentira. No se quiere nada. No se ama. Lo único que hace es parasitarte. Este vídeo es para sacarte la venda de los ojos. Para que no caigas más en esa confusión social que tanto daño hace. Porque mientras la gente siga creyendo que el narcisista es alguien que simplemente tiene mucha autoestima, las víctimas seguirán siendo invisibles, seguirán siendo culpadas, seguirán sintiéndose locas. Y eso tiene que terminar. Porque un narcisista no es un hombre o una mujer con amor propio. Un narcisista es un depredador disfrazado de amante. Un narcisista es un gusano que se alimenta de tu luz. Un narcisista es un parásito que no tiene compasión ni límites. Por eso, hoy vamos a ir más allá de la caricatura y vamos a entrar en la verdad. Vamos a ir al origen del término, a la raíz de esta patología, a la diferencia entre un narcisismo sano y uno patológico. Y vamos a destruir de una vez por todas esa mentira que te hicieron creer, que el narcisista se ama demasiado. Porque la verdad es que no se ama en lo absoluto.
Y cuanto antes lo entiendas, más rápido podrás liberarte de sus cadenas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu manera de ver al narcisista, sino también tu manera de verte a ti mismo. Origen del término. Para entender qué es un narcisista realmente, tenemos que volver al origen del término. Y ahí nos encontramos con un mito que parece poético, pero que en realidad es un aviso trágico de lo que significa este monstruo disfrazado de ser humano. Hablo del mito griego de Narciso. Narciso era un joven de una belleza tan grande que todos se enamoraban de él. Pero él rechazaba a todos con desprecio, incapaz de sentir amor por nadie más que por sí mismo. Un día, cansados de sus desplantes, los dioses lo castigaron. Narciso se inclinó sobre un lago y vio su reflejo en el agua. Se quedó tan fascinado por su propia imagen que no pudo apartarse de ella. Se consumió poco a poco, atrapado en esa adicción, hasta morir, ahogado en su propio reflejo. De ahí surge la palabra narcisismo. Este mito no es un simple cuento sobre alguien vanidoso. Es una metáfora profunda. Narciso no se enamora de sí mismo en un sentido sano. No hay amor propio ahí. Lo que hay es obsesión, vacío y autodestrucción. No es admiración, es prisión. Y eso es exactamente lo que ocurre con el narcisista patológico, vive atrapado en un reflejo falso. Vive consumido por su propia máscara, incapaz de amar ni de amarse. Es un esclavo de una imagen, de una fantasía. Y para sostener esa fantasía necesita a otros, porque por sí solo no puede. El mito ya lo decía, Narciso muere por su reflejo. El narcisista moderno muere por dentro todos los días, pero antes de hundirse arrastra consigo a quienes lo rodean. El término narcisismo empezó a ser usado en psicología en el siglo XIX. Uno de los primeros en hablar de él fue Havelock Ellis, un médico inglés que lo describió como una perversión, el acto de tratarse a uno mismo como objeto sexual. Después llegó Freud, que le dio una definición más amplia y profunda. Freud habló de narcisismo primario, algo que todos los bebés tienen al inicio de la vida, cuando el mundo gira en torno a ellos y todo está centrado en sus necesidades. Y también habló de narcisismo secundario, cuando un adulto regresa a esa forma de amor infantil hacia sí mismo, incapaz de reconocer al otro como ser independiente. Y ahí está el origen del monstruo, un desarrollo fallido que convierte a una persona en alguien incapaz de amar de verdad. Pero no nos engañemos, no hace falta leer a Freud para entender lo que un narcisista causa en la vida real. Tú ya lo viviste, lo sentiste en carne propia. Lo que Freud llamó narcisismo secundario es lo que tú conociste como manipulación, abuso, mentira, infidelidad, humillación, desprecio. Lo que en los libros suena técnico, en tu vida se tradujo en dolor. El mito de Narciso era un aviso. La psicología lo tomó y lo convirtió en diagnóstico. Pero tú no necesitas teorías para reconocer a un parásito humano. Lo reconoces por la forma en que te destruyó. El narcisismo como término se fue consolidando en la psiquiatría y en el psicoanálisis durante el siglo XX. Apareció en manuales, en teorías de personalidad, en debates clínicos. Y se empezó a hablar del trastorno narcisista de la personalidad como una patología reconocida. Pero aquí hay algo importante, el mito griego lo mostraba como un joven atrapado en su reflejo, incapaz de amar. La psicología moderna lo muestra como un individuo que destruye a otros para sostener su frágil reflejo. Y en eso se parece a un criminal. Porque la vanidad por sí sola no mata. Lo que mata es la explotación, el abuso, la manipulación. Lo que te destroza no es que alguien se admire en el espejo, sino que te use a ti como espejo roto, te explote, te vacíe y te deje tirado. Cuando decimos narcisista, no hablamos de alguien que simplemente se quiere. Hablamos de alguien que se alimenta de ti. El mito de Narciso quedó grabado porque retrata la esencia de la autodestrucción. El narcisista actual no se queda en el agua mirándose solo. No, el narcisista te arrastra al agua con él. No soporta hundirse solo. Y en ese proceso te roba el aire, la energía, la vida. Ese es el verdadero origen del término, una imagen de alguien que se consume por un reflejo falso y que para sostener ese reflejo necesita esclavizar a los demás. Lo que comenzó como un mito poético terminó revelando una verdad universal. El narcisista no ama, no sabe amar. Y eso ya lo intuían los griegos cuando contaron la tragedia de Narciso. Porque la obsesión por uno mismo no es vida, es muerte. Es encierro. Es cárcel. Es un espejo que se convierte en tumba. El término evolucionó, pasó de la mitología al psicoanálisis, de Freud a los manuales modernos, pero la esencia sigue siendo la misma. Un narcisista es alguien atrapado en una mentira, incapaz de ver al otro como persona real. Y esa incapacidad lo convierte en un peligro. Porque donde tú ves un ser humano, él ve un objeto. Donde tú sientes amor, él siente necesidad. Donde tú das vida, él extrae tu fuerza. Y todo esto nació de una palabra, de un mito, de una advertencia que muchos aún no quieren escuchar. Lo importante de conocer este origen no es quedarnos en la historia, sino entender lo que significa en la práctica. Cuando alguien te dice es muy narcisista, se quiere mucho, recuerda el mito. Narciso no se amaba. Narciso se mató. Y recuerda la psicología, el narcisista no se quiere, se vacía y vacía a los demás. No caigas en la trampa de creer que el narcisista es un modelo de autoestima. Es lo contrario. Es la prueba viviente de la falta de amor propio. Y lo más oscuro de todo es que esa falta no la paga él solo. Te la cobra a ti, te la cobra a tu familia, te la cobra a tu entorno. Por eso digo que es un criminal emocional. Porque su vacío interior se convierte en tu condena. El término narcisismo nació en la mitología, se refinó en la psicología, pero lo que importa es lo que significa para ti hoy, un nombre para ponerle a tu verdugo. Una palabra para identificar al gusano que te devoró desde dentro. Una forma de comprender que lo que viviste no era amor, no era exceso de autoestima, no era pasión intensa. Era narcisismo.
era enfermedad, era abuso. Y hasta que no lo llames por su nombre, seguirás sin entender el tamaño del monstruo al que te enfrentaste. Por eso es vital conocer de dónde viene el término. Porque así como Narciso murió ahogado en su reflejo, el narcisista moderno está condenado a vivir vacío. Pero antes de caer, hará todo lo posible para arrastrarte con él. Y tú no estás aquí para hundirte con ese parásito. Estás aquí para abrir los ojos, para entender que lo que enfrentaste tiene una historia, un nombre y un patrón. Estás aquí para liberarte. Y entender el origen del término es el primer paso para cortar la cadena. ¿Dónde se origina en la patología? Para entender de verdad qué es un narcisista, hay que mirar dónde nace este monstruo en la psicología y en la patología. Porque un narcisista no aparece de la nada, no es simplemente alguien que un día decide ser egoísta o cruel. No. Su origen está en un desarrollo emocional roto, en un proceso fallido que convierte a una persona en un cascarón vacío que solo sabe parasitar a los demás. Y aquí está lo duro, ese origen puede tener explicación, pero no tiene justificación. El hecho de que su infancia haya sido un campo de carencias no convierte en inocente al adulto que destruye vidas. Un origen no borra la responsabilidad. El dolor que sufrió no es excusa para el dolor que causa. Sigmund Freud habló del narcisismo primario y el narcisismo secundario. El primario es normal. Todo bebé nace creyendo que es el centro del mundo. Llora y alguien viene, tiene hambre y alguien lo alimenta, necesita calor y alguien lo abraza. En esa primera etapa, el mundo gira alrededor del yo. Y está bien, porque es necesario para sobrevivir. El problema surge cuando un adulto permanece atrapado en esa posición infantil, incapaz de reconocer que los demás existen como seres reales, independientes, con deseos propios. Ese es el narcisismo patológico, un adulto que sigue viendo al otro como una extensión de sí mismo, como un objeto para usar, como un reflejo en el espejo. Muchos narcisistas crecieron en hogares donde hubo negligencia, abandono, abuso o excesiva sobrevaloración. Algunos fueron ignorados y tuvieron que inventar un falso yo para sobrevivir. Otros fueron idolatrados por padres que los convirtieron en pequeños dioses y nunca aprendieron límites. En ambos casos, el resultado es el mismo, un ser incapaz de amar genuinamente porque nunca recibió un amor sano. Entonces crean una máscara, una coraza brillante que muestran al mundo. Ese es el falso yo. Una construcción artificial hecha de grandiosidad, de encanto, de aparente seguridad. Detrás de esa máscara hay un vacío atroz, una podredumbre emocional que no soportan mostrar. Y como no soportan enfrentarse a ese vacío, se dedican a proyectarlo en los demás, a usar a otros para sostener esa armadura. El narcisista vive en guerra constante. Guerra contra su propio vacío, guerra contra cualquier signo de debilidad, guerra contra la realidad misma. Y en esa guerra, tú eres la víctima perfecta, porque él necesita a alguien de quien alimentarse. Piensa en esto, un narcisista no genera amor. No tiene la capacidad de producirlo. Entonces, ¿qué hace? Lo roba. Es un ladrón emocional. Se infiltra en tu vida, te seduce, te manipula, y poco a poco empieza a drenar tu energía. Se alimenta de tu admiración, de tu miedo, de tu confusión. Cada vez que tú dudas de ti mismo, él se fortalece. Cada vez que tú lo justificas, él gana terreno. Cada vez que tú lloras, él sonríe por dentro. Así funciona la patología. Es un mecanismo de supervivencia para ellos, pero de destrucción para ti. El origen del narcisismo patológico está en una fractura temprana del desarrollo emocional. Es como si el niño nunca hubiera aprendido a ser una persona completa, como si se hubiera quedado atrapado en un estado inmaduro. El yo del narcisista es un yo falso. Es un disfraz. No hay solidez interior. Por eso dependen de ti. Por eso necesitan manipular, controlar y aplastar. No es fortaleza, es debilidad disfrazada. No es amor propio, es odio camuflado. Y lo más cruel es que ellos lo saben, aunque nunca lo admitan. En el fondo de su ser saben que son gusanos que dependen de otros para poder sostenerse. Y esa vergüenza interna la transforman en arrogancia, en crueldad, en abuso. El narcisista no tolera la realidad. La realidad les recuerda que no son tan grandiosos como aparentan. La realidad les recuerda que son vacíos, inseguros y miserables. Por eso distorsionan todo. Por eso manipulan la verdad. Por eso inventan historias, exageran logros, humillan a otros. Necesitan mantener la ilusión de que son superiores. Y esa ilusión solo se sostiene si tú te hundes. El narcisista no puede brillar por sí mismo, solo brilla robando tu luz. Esa es la esencia patológica, un parásito que necesita de un huésped. Sin huésped, muere. Y por eso nunca paran de buscar víctimas. Aquí está la paradoja brutal. El origen del narcisismo está en un niño herido, pero el resultado es un adulto verdugo. No caigas en la trampa de la compasión mal entendida. No pienses, pobrecito, tuvo una infancia difícil, por eso me maltrata. No. Mucha gente tuvo infancias difíciles y no se convirtió en un gusano depredador. Mucha gente sufrió abandono y no terminó destruyendo a otros. El narcisista tomó su herida y la convirtió en un arma. Y esa arma la usa contra ti. Así que no lo excuses. El origen explica, pero no perdona. El origen describe, pero no salva. La patología no es una excusa, es una advertencia. Algunos psicólogos dicen que el narcisista está atrapado en un ciclo de defensa. Que su arrogancia es un muro que lo protege de un dolor insoportable. Tal vez sea cierto. ¿Pero a ti qué? Ese muro se construyó con tus lágrimas, con tus noches sin dormir, con tus años desperdiciados. A ti no te salva saber que su arrogancia es un mecanismo de defensa. A ti solo te destruye. Por eso debes mirar esta patología sin romanticismo, sin ternura, sin excusas. El narcisista es un parásito. La herida de donde surgió no cambia lo que hace.
La herida no borra el hecho de que es un delincuente emocional. La herida no elimina el crimen. La patología del narcisismo también explica por qué estos individuos nunca cambian. Porque para cambiar tendrían que destruir su máscara, enfrentar su vacío y aceptar que toda su vida fue una mentira. Y ellos no lo van a hacer. Prefieren morir con la máscara puesta antes que mostrar lo que hay debajo. Por eso se repite el mismo patrón: seducción, abuso, descarte, repetición. Siempre igual. Porque no pueden ser de otra manera. El origen de su patología los condenó a vivir como parásitos, y no hay nada que tú puedas hacer para salvarlos. Ni tu amor, ni tu paciencia, ni tus sacrificios. Nada cambia a un narcisista. Solo lo alimenta. Por eso tienes que entender el origen de esta patología no para perdonarlos, sino para reconocerlos. Para dejar de caer en sus trampas. Para dejar de confundirlos con personas fuertes o seguras. No lo son. Son gusanos con coraza. Son parásitos con traje. Son delincuentes emocionales que vienen de una herida, sí, pero que eligieron convertir esa herida en un cuchillo. Y ese cuchillo lo clavan en ti. El origen está en la infancia, en el trauma, en la falta de amor. El resultado es el mismo: destrucción. Cuando escuches hablar de narcisismo como una patología, quiero que recuerdes esto. No es una etiqueta clínica sin consecuencias. No es un diagnóstico frío. Es la explicación de por qué tu vida se vio invadida, porque tu alma fue drenada, porque tu identidad quedó hecha pedazos. Porque caíste en manos de alguien cuyo origen fue el vacío, y que convirtió ese vacío en un método de abuso. Ese es el narcisismo patológico. Y si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez te culpaste, hoy quiero que entiendas que no eras tú el problema. Era él. Era ella. Era ese parásito humano que nació de una fractura y que ahora se dedica a fracturar a otros. Ese es el origen en la patología. Esa es la verdad que tienes que ver de frente para nunca más volver a ser su presa. Narcisismo sano versus narcisismo patológico. Aquí llegamos a un punto crucial que muchas personas confunden, y esa confusión es justamente el arma que el narcisista usa para escabullirse. El término narcisismo se ha ensuciado tanto en los últimos años que pareciera que cualquiera que se mira al espejo, que se cuida la piel o que publica una foto en redes sociales ya es un narcisista. Esa simplificación es peligrosa porque mete en la misma bolsa a personas que simplemente se aman de manera equilibrada con los verdaderos parásitos emocionales que destruyen vidas. Y no todos los que se quieren un poco son enfermos. Al contrario, sin un grado de amor propio sano, una persona se convierte en presa fácil de un depredador. El narcisismo sano es un escudo. Es la capacidad de decir no cuando algo atenta contra tu dignidad, es la fuerza de reconocer que tu vida tiene valor y que mereces respeto. El narcisismo sano te permite cuidar tu cuerpo, tu mente, tu entorno, sin caer en la autodestrucción ni en el sometimiento. Un niño necesita un narcisismo sano para crecer, para confiar en que puede caminar, equivocarse, aprender y levantarse otra vez. Un adulto necesita ese mismo amor propio para trabajar, para poner límites, para elegir bien a quién dejar entrar en su vida. El narcisismo sano es autoestima equilibrada, es saber que uno vale, que uno tiene derecho a existir. Ahora, lo contrario es el narcisismo patológico. Aquí no estamos hablando de alguien que se quiere, sino de alguien que devora. El narcisista patológico es un gusano disfrazado de humano. No sabe amar, no sabe reconocer al otro como persona, porque en su mundo solo existe él. Todo gira en torno a su hambre de atención, de control, de dominio. Este tipo de narcisismo es un cáncer en las relaciones. La diferencia es brutal y es necesario dejarla clara. Mientras el narcisismo sano construye, el patológico destruye. Mientras el sano protege, el patológico arrasa. Mientras el sano respeta, el patológico humilla. La persona con un narcisismo sano no necesita que el mundo lo aplauda todo el tiempo. Puede recibir una crítica, equivocarse y corregir. Puede pedir disculpas de verdad, no como estrategia. Puede mirar al otro y decir, lo que sientes importa. En cambio, el narcisista patológico convierte cada interacción en un escenario donde él es el protagonista, y si alguien amenaza esa posición, saca las garras. No pide disculpas, manipula. No reconoce errores, los proyecta en ti. No busca igualdad, busca sometimiento. ¿Y por qué se confunden tanto? Porque el narcisista juega con esa línea. Se presenta como alguien seguro de sí mismo, alguien que se ama, alguien que tiene confianza. Pero esa seguridad es humo. Es puro teatro para tapar un vacío inmenso, una grieta interior que nunca se cierra. Por dentro son gusanos inseguros, huecos, llenos de miedo y rabia, pero hacia afuera se muestran como dioses intocables. Por eso, quien no entiende la diferencia, termina diciendo, bueno, es que él se ama demasiado, y eso no está mal. No. Eso es no ver el monstruo que tienes enfrente. El narcisismo patológico no es amor propio, es parasitismo. El narcisista no se alimenta de sí mismo, sino de ti. Chupa tu energía, tu tiempo, tu confianza, tu autoestima. No construye nada propio, se cuelga de lo que tú eres. Y cuando ya no queda nada por chupar, te tira a la basura como si fueras un objeto viejo. Ese es el nivel de podredumbre. Y lo más cruel, mientras tú quedas destrozado, él camina fresco, como si nada, listo para enganchar a la próxima víctima. Ese no es un simple ego grande, es un criminal emocional. El narcisismo sano, en cambio, jamás necesita destruir a otro para sostenerse. Una persona con autoestima fuerte no envidia, no necesita rebajar al otro, no necesita robar energía. Al contrario, comparte, inspira, levanta a los demás. Se siente suficiente por sí misma.
Y aquí viene lo irónico, muchos de los que se sienten inseguros, manipulados o atrapados por narcisistas en realidad tienen un narcisismo sano apagado, debilitado, porque se los han aplastado desde la infancia o en relaciones anteriores. Cuando recuperas ese amor propio, dejas de ser presa. Por eso es vital aprender a distinguir. No te dejes engañar por la fachada. No confundas a alguien que se cuida, que se respeta y que se quiere con un depredador emocional. El verdadero narcisista no se ama, se odia. Y como no puede con ese odio, lo vomita sobre los demás. Se cree un dios pero por dentro es un gusano. Se muestra fuerte pero en realidad es débil. Se disfraza de seguro pero está podrido de miedo. Esa es la diferencia que debes grabar a fuego en tu mente. Y déjame advertirte algo más. El narcisismo patológico no es un exceso de amor propio. Ese es un error enorme. El narcisismo patológico es la ausencia total de amor genuino, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. No confundas nunca a una persona que tiene límites claros con un gusano manipulador. El que se ama sanamente pone límites porque quiere cuidar su vida y la de los demás. El narcisista patológico pone límites falsos, solo para controlar y someter. Entonces, ¿qué haces con esta información? La usas como un detector. Empieza a observar, ¿esa persona que dice amarse realmente se respeta y respeta a los demás, o necesita siempre que lo adulen? ¿Puede compartir espacio sin aplastarte o cada vez que hablas te interrumpe para ser el centro? ¿Te da la mano para levantarte o te la quita para verte caer? Esa es la diferencia entre alguien con narcisismo sano y un parásito emocional. No caigas en la trampa de pensar que todos los que muestran amor propio son narcisistas. Porque si confundes a los buenos con los gusanos, terminas rechazando a las personas que podrían darte amor genuino y abriendo la puerta a los que van a destruirte. El narcisismo sano es tu aliado. El patológico es tu verdugo. Uno protege tu vida, el otro te roba el alma. Esa es la verdad, y entenderla puede ser la diferencia entre seguir encadenado a un parásito o recuperar tu libertad. Porque no todos los que se aman a sí mismos son narcisistas. Aquí quiero que quede muy claro algo que muchas víctimas, e incluso muchas personas confundidas, se preguntan: si alguien se ama a sí mismo, si alguien cuida de su vida, de su cuerpo, de su bienestar, ¿es automáticamente un narcisista? La respuesta es un rotundo no. Y entender esta diferencia es clave para que no caigas en la trampa de sentir culpa cuando empiezas a recuperarte, cuando aprendes a poner límites, cuando dices ya no más. El narcisista odia que la víctima descubra el valor del amor propio, porque ese es el antídoto contra su veneno. Amarse a sí mismo es un acto de salud. Es reconocer tu valor, tu dignidad, tu derecho a estar bien. Una persona que se ama a sí misma no destruye a los demás para sostener ese amor. No necesita robar energía, no necesita manipular, no necesita mentir ni arruinar la vida de otros para sentirse viva. Esa es la diferencia fundamental. El amor propio real construye, mientras que el narcisismo patológico destruye. El narcisista es como un parásito que no puede vivir sin un huésped. Se alimenta del dolor de los demás, del sometimiento, de las lágrimas y de la confusión que genera. Ese no es amor propio, eso es adicción al poder, adicción a la dominación, adicción a sentirse Dios en un universo que él mismo inventa. Por eso, cuando tú empiezas a sanar y a recuperar tu vida, te dice que eres egoísta, que estás cambiando, que ya no eres la misma persona de antes. ¿Sabes por qué te dice eso? Porque ya no eres manipulable. Porque el gusano que se creía tu dueño se dio cuenta de que el alimento se le escapa. Una persona con amor propio no juega con los sentimientos de nadie. No necesita engañar, no necesita traicionar, no necesita triangular, no necesita dejar migajas emocionales. Una persona con amor propio tiene la capacidad de dar porque primero sabe cuidarse. Nadie puede amar bien si no se ama a sí mismo de manera sana. Y aquí está la clave: el amor propio no es arrogancia, no es prepotencia, no es vanidad. El amor propio es respeto. Respeto por tu tiempo, por tu cuerpo, por tu mente, por tu paz. El narcisista, en cambio, confunde amor con explotación. Cree que tener a alguien bajo su control es prueba de su grandeza. Cree que engañar y ser infiel es señal de que puede con varias. Cree que manipular y gaslightear a una persona es un juego en el que siempre gana. Cree que humillar y rebajar es su derecho. Pero todo eso es vacío. Esa no es fortaleza, esa es podredumbre. El narcisista es un ladrón disfrazado de amante, un parásito disfrazado de héroe, un delincuente emocional disfrazado de pareja, padre, madre o amigo. Por eso es tan importante que entiendas esto: cuando trabajas en ti, cuando empiezas a sanar tus heridas, cuando aprendes a poner límites, cuando eliges no quedarte en una relación tóxica, no te estás volviendo narcisista. Te estás volviendo libre. Y la libertad siempre incomoda al que quiere cadenas. El mundo actual, con redes sociales y con tanta superficialidad, confunde demasiado el término narcisismo. A cualquiera que sube fotos, a cualquiera que se cuida, a cualquiera que se da valor, le llaman narcisista. Y eso banaliza el dolor de las víctimas que han sufrido el verdadero infierno del abuso narcisista. Porque no es lo mismo posar en una foto o sentir orgullo por un logro personal que vivir para destruir a los demás. No confundamos. El narcisista no se ama, se odia. Se detesta tanto que necesita destruir para sentir un poco de alivio. Necesita tener a otros bajo su yugo para no mirar el vacío de su propio espejo. Amarse a sí mismo es un acto de valentía, es un acto de resistencia. Para alguien que ha sido víctima de un narcisista, empezar a amarse es como salir de una cárcel. Es aprender a respirar después de haber vivido con la soga al cuello. Es levantarse del barro donde un parásito intentó hundirte para siempre. Y te lo repito, no es egoísmo. El narcisista quiere que pienses que sí, quiere que creas que tu amor propio es arrogancia, porque si lo crees, volverás a someterte. Pero no caigas.
Cada vez que eliges tu paz, cada vez que dices no a la manipulación, cada vez que cortas un contacto tóxico, estás eligiendo la vida. Y no, eso no te convierte en narcisista. Eso te convierte en sobreviviente, en alguien que despertó, en alguien que decidió no seguir alimentando a la basura que una vez creyó que podía gobernar tu vida. Mira a tu alrededor. La gente que realmente se ama a sí misma irradia paz. Son personas que no necesitan humillar, no necesitan competir, no necesitan demostrar nada. Son firmes, sí, pero también son empáticas. Ponen límites sin necesidad de destruir. Brillan sin apagar a nadie. Ese es el amor propio sano, ese es el ejemplo que debes seguir. Y aquí quiero dejarte una reflexión que puede cambiar tu manera de ver todo esto. El narcisista teme más que nada que tú entiendas que el amor propio es tu salvación. Porque en el momento en que lo entiendes, se acabó su reinado. Ya no tiene con qué controlarte, ya no tiene con qué manipularte, ya no tiene cómo succionar tu energía. Y lo que antes parecía un monstruo imparable, se convierte en lo que realmente es, un gusano patético, un delincuente emocional que depende de la ingenuidad ajena para sobrevivir. Por eso, no tengas miedo de amarte. No tengas miedo de ponerte en primer lugar. No tengas miedo de cuidarte. Eso no te hace igual que el narcisista. Eso te hace su peor pesadilla. Porque mientras él se pudre en su vacío, tú construyes, tú creces, tú sanas. Y créeme, no hay venganza más poderosa contra un narcisista que tu felicidad auténtica, tu libertad plena, tu vida reconstruida. Así que grábate esto, no todos los que se aman son narcisistas. Los que se aman de verdad no necesitan destruir a nadie. Y si alguien te acusa de ser narcisista porque te elegiste a ti mismo, recuerda, esa acusación solo viene de quienes se benefician de tu sometimiento. Tú no eres el gusano, tú no eres el parásito. Tú eres la presa que escapó, la víctima que se convirtió en sobreviviente, el alma que despertó. Y ahora que lo sabes, no vuelvas atrás. El amor propio no es el problema, es la solución. Y cada paso que des hacia ti mismo será un golpe mortal para el parásito que quiso atraparte. Porque al final, el verdadero antídoto contra el narcisismo es que tú aprendas a amarte tanto que ningún delincuente emocional vuelva a tener cabida en tu vida. El narcisista como depredador social. Aquí es donde quiero que abras bien los ojos, porque lo que vas a escuchar es duro, pero es la verdad que muchas víctimas necesitan oír. El narcisista no es alguien que se ama demasiado. No. Es un delincuente emocional, un parásito, un gusano que vive del dolor ajeno. Su mundo gira alrededor de su hambre de control, de poder, de dominación. Y para saciar esa hambre necesita víctimas, y tú puedes haber sido una de ellas. Este tipo de persona se infiltra en tu vida como un depredador, silencioso al principio, encantador, irresistible, y poco a poco empieza a mostrar su verdadero rostro. En las relaciones de pareja, el narcisista actúa como un maestro del engaño. Seduce con palabras bonitas, con gestos calculados, con promesas que nunca tiene intención de cumplir. Te hace sentir especial al principio, pero eso es solo el anzuelo. Una vez que te ha enganchado, empieza la caza. Se aprovecha de tus vulnerabilidades, de tus miedos, de tus debilidades. Te hace dudar de ti mismo, te confunde, te manipula, y poco a poco drena tu energía hasta dejarte vacío. Esa no es pasión, no es amor, es parasitismo. Y mientras tú te preguntas qué pasó, él sonríe por dentro, satisfecho con su presa. En familias, el narcisista es igual de destructivo. Puede ser un padre, una madre, un hermano, un tío, y su objetivo es siempre el mismo: controlar, dominar y mantener a todos bajo su yugo. Humillaciones públicas, favoritismos crueles, críticas constantes, manipulación de los sentimientos de los demás, todo esto forma parte de su arsenal. Nada es casualidad. Cada acción está calculada para mantener el control y alimentar su ego. Y lo peor es que quienes lo rodean pueden estar confundidos, pensando que esa persona es fuerte, segura, ejemplar. No lo es. Es un parásito social que vive del dolor que causa. En los trabajos, los narcisistas son depredadores disfrazados de líderes. Suelen ser manipuladores, encantadores al principio, promotores de su propia imagen mientras socavan a los demás. La triangulación es su herramienta favorita, enfrenta a compañeros entre sí, siembra dudas, rumores y envidia. Gaslighting, humillación pública, sabotaje de carreras, todo forma parte de su estrategia. No buscan equipo, buscan víctimas. Y cuando alguien deja de ser útil, lo desechan sin remordimiento. No es incompetencia, no es inseguridad, es depredación calculada. El gaslighting es una de sus armas más mortales. Te hace dudar de tu memoria, de tu percepción, de tu sentido común. Te hace sentir que estás loco, que exageras, que no eres suficiente. Y mientras tú te destruyes por dentro intentando entender lo que pasó, él sigue firme, sonriendo, controlando la narrativa. Triangulación, enfrentarte con otros para hacerte sentir culpable o inferior, creando competencia entre víctimas para alimentarse mejor. Humillación pública, cualquier oportunidad de avergonzarte la aprovecha. Abandono emocional, desaparece cuando no le conviene, dejándote desesperado, ansioso, buscando su aprobación. Todo esto no es azar. Todo esto es el comportamiento de un depredador social que odia y parasita. No hay amor ahí. No hay amor propio genuino. Lo que hay es necesidad, hambre, vacío, egoísmo brutal y una incapacidad absoluta de sentir empatía real. El narcisista actúa así porque necesita sostener la ilusión de grandeza que por dentro no existe. Si pudiera sostenerse a sí mismo sin drenar a otros, tal vez no actuaría así. Pero no puede. Y ahí es donde tú entras, eres la fuente de energía que mantiene vivo a este gusano. Cada lágrima tuya, cada duda tuya, cada momento de confusión es combustible para su ego. Por eso es peligroso. Por eso es delincuente emocional. Por eso es un parásito.
Quiero que recuerdes esto, nunca confundas encanto con amor, carisma con bondad, seguridad con respeto. El narcisista usa todo eso como cebo para atraparte. Lo que parece fuerte y seguro es una máscara de miedo y vacío. Lo que parece generoso es un cálculo frío. Lo que parece amor es manipulación. Y mientras tú crees que estás enamorado, que confías, que valoras, él está construyendo su presa perfecta. Cada acción, cada palabra, cada gesto está pensado para alimentarse de ti. Esa es la brutal realidad de un depredador social. Es duro de aceptar, pero también es liberador. Porque cuando reconoces que lo que viviste no era amor, que lo que enfrentaste no era pasión, que lo que te destruyó no era tu culpa, entonces empiezas a ver la verdad. El narcisista no es alguien que se ama a sí mismo. Es alguien que odia, alguien que parásita, alguien que vive del sufrimiento ajeno. Y cuando entiendes esto, dejas de culparte, de justificarlos, de buscar razones donde no las hay. La responsabilidad de un depredador social siempre recae en él, nunca en su víctima. El depredador social es experto en confundir, en manipular, en hacer que la víctima sienta que algo anda mal en ella, que es débil, que exagera, que no merece respeto. Pero todo eso es mentira. Todo eso es estrategia. Todo eso es parasitismo puro. Y la única manera de salir ileso es reconocer su naturaleza y cortar cualquier fuente de energía que ellos intenten usar. Reconocerlo, nombrarlo y poner límites firmes. Porque mientras sigas pensando que el narcisista es alguien que se ama mucho, seguirás siendo su presa. Mientras no veas que es un gusano, un delincuente emocional, seguirás pagando con tu bienestar. Así que, querido espectador, abre los ojos. Mira a tu alrededor y observa, quien sonríe mientras otros sufren, quien controla mientras todos los demás se desgastan, quien humilla mientras tú callas. Ese es el depredador social. Ese es el narcisista real. Ese es el gusano que vive de tu dolor. Y ahora que lo sabes, tienes la opción de actuar, de protegerte, de no ser más su alimento. Porque conocer su verdad es el primer paso para liberarte de su prisión emocional. Impacto en la víctima. Ahora quiero que sientas esto con claridad. Estar con un narcisista no es estar con alguien que se ama demasiado. Nunca lo fue. Estar con un narcisista es estar con un criminal emocional, un parásito que vive para drenarte, para debilitarte, para destruir tu identidad. Y lo más cruel es que, mientras él o ella hace su trabajo de depredador, tú puedes estar convencido de que el problema eres tú. Esa confusión es parte de su estrategia, es parte de su poder. Te hace dudar de ti mismo, te hace sentir débil, te hace creer que no eres suficiente. Todo eso no es tu culpa, aunque él o ella quiera que lo creas. El primer efecto es la confusión. Al principio todo parece normal, incluso maravilloso. Te enamoras de su encanto, de su carisma, de la forma en que te hace sentir especial. Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a dudar de tus recuerdos, de tus emociones, de tu percepción. Gaslighting, manipulación, mentiras constantes, todo está diseñado para que dudes de ti mismo. Y cuando dudas de ti mismo, dependes más del narcisista, y él o ella gana más control. Este es el círculo vicioso que atrapa a tantas personas. La segunda consecuencia es la pérdida de identidad. No te das cuenta, pero cada pequeña manipulación, cada comentario humillante, cada crítica disfrazada de consejo te va desgastando. Poco a poco dejas de ser tú. Tus gustos, tus decisiones, tus opiniones se ven subordinadas a lo que el narcisista quiere. Empiezas a vivir para complacer, para evitar conflictos, para buscar aprobación donde no existe genuinamente. Y mientras tú te diluyes, el narcisista se fortalece, alimentando su ego con tu sumisión. La ansiedad y la depresión son casi inevitables. Vivir bajo el control de un depredador emocional desgasta el cuerpo y la mente. Te preguntas qué hiciste mal, porque siempre es tu culpa, porque nunca eres suficiente. Esa ansiedad no es exageración ni debilidad, es el resultado directo de haber estado atrapado con un gusano disfrazado de persona. La depresión llega como consecuencia de sentir que tu vida está fuera de tu control, que tus emociones ya no son tuyas, que tu autoestima ha sido saqueada. El trauma que deja un narcisista no es superficial. Es profundo, silencioso y persistente. Muchas víctimas no lo reconocen hasta años después, cuando empiezan a reconstruir su vida y a mirar atrás. Esa sensación de estar atrapado, de haber sido manipulado, de haber sido usado, se queda como cicatriz en la mente. Te enseña a desconfiar, a dudar de tus instintos, a cuestionar la autenticidad de cualquier relación futura. Y eso es lo que el narcisista busca, dejar huellas permanentes, porque su poder se basa en tu dependencia emocional y tu dolor. Empatizar con la audiencia aquí es vital. Si estuviste con un narcisista, necesitas escuchar esto, no estabas con alguien que se ama demasiado. Estabas con un criminal emocional que te drenaba como a una presa. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada minuto de ansiedad era combustible para su ego. Cada vez que dudaste de ti mismo, él o ella se fortalecía. Cada vez que intentaste razonar o salvar la relación, estabas alimentando al parásito que vivía a tu costa. Y entender esto es liberador, aunque duela. Porque la verdad siempre es el primer paso hacia la recuperación. Las relaciones con narcisistas dejan un patrón de aprendizaje doloroso. Aprendes a desconfiar, a cuestionar tus emociones, a callar tu voz interna para evitar conflictos. Muchas víctimas sienten culpa por no haber visto al narcisista antes, pero no existe culpabilidad. Los depredadores emocionales son expertos en camuflarse, en seducir, en crear ilusión. No es fallo tuyo, es diseño del parásito. Reconocer eso te da fuerza, te da claridad y te da permiso para empezar a sanar. Otro efecto devastador es el aislamiento. El narcisista a menudo aleja a la víctima de su red de apoyo. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo es manipulado para que dependa más de él o ella. Y mientras te alejan, se fortalecen.
Cada paso que das hacia otros seres humanos, cada acto de reconexión, es un paso hacia tu libertad. Y es ahí donde debes concentrarte, en reconstruir tu red, en reconstruir tu identidad, en aprender a amarte sin depender de la aprobación de un gusano emocional. El impacto físico también existe. La tensión constante, la ansiedad, los ataques de estrés, la fatiga emocional, incluso problemas de salud relacionados con el estrés prolongado, todo esto son secuelas del abuso narcisista. Por eso no es solo psicológico, es integral. Tu cuerpo y tu mente se ven afectados, y entenderlo te ayuda a no minimizar lo que viviste. No fue exageración, fue abuso. No fue drama, fue crimen emocional. Quiero que grabes esto en tu mente: sobrevivir a un narcisista no significa que eras débil. Significa que enfrentaste a alguien que se alimenta del dolor ajeno y lograste salir. La confusión, el miedo, la ansiedad, la pérdida de identidad, la depresión, el trauma. Todo eso es prueba de que estuviste frente a un criminal emocional, no frente a alguien que simplemente se ama. Y cuando entiendes esto, cuando lo nombras con la crudeza que merece, empiezas a liberarte del poder que tuvo sobre ti. El paso siguiente es el reconocimiento. Reconocer que fuiste víctima, que no merecías lo que sufriste, que tu valor no depende de la aprobación de un depredador. Y cuando lo haces, algo cambia. La ansiedad se reduce, la autoestima empieza a recuperarse, el sentido de identidad regresa. Ese es el impacto positivo de enfrentar la verdad. Cuando ves al narcisista como lo que es, dejas de ser víctima y empiezas a ser sobreviviente. Por eso es crucial diferenciar siempre entre amor propio y narcisismo patológico. Porque mientras tú recuperas tu capacidad de amarte, ellos siguen siendo gusanos que viven de otros. Y la mejor venganza contra un depredador emocional es que tú recuperes tu libertad, tu paz y tu felicidad. Porque no hay nada que enfurezca más a un narcisista que ver que la presa que alguna vez creyó dominar logró escapar, reconstruirse y brillar sin depender de él o ella. Ahora que llegamos al final, quiero que grabes esto a fuego: hay una diferencia brutal entre amor propio y narcisismo. Y no entenderla puede costarte caro. El amor propio es libertad, respeto, vida. Es poner límites sin sentir culpa, es cuidar tu mente y tu cuerpo, es valorarte sin destruir a los demás. El narcisismo patológico, en cambio, es cárcel, abuso, muerte emocional. Es manipulación, es control, es parásito que vive del dolor ajeno. No hay punto medio. No hay excusa. No confundas nunca a alguien que se respeta a sí mismo con un gusano emocional que se alimenta de ti. Amarte a ti mismo nunca será narcisismo. Amar a un narcisista, en cambio, puede costarte la vida emocional y en algunos casos, más de lo que imaginas. El narcisista no se ama. Se odia. Y como no puede con ese odio, lo vomita sobre los demás. Cada lágrima, cada duda, cada momento de debilidad tuyo es su alimento. Cada intento tuyo de comprenderlo o salvarlo es combustible para su ego. Y mientras tú te desgastas, él se fortalece. Esa es la verdad que muchas personas se niegan a ver, pero que es absolutamente necesaria para tu supervivencia. Si alguna vez estuviste atrapado con un narcisista, debes saber que no fue tu culpa. No era tu defecto, no era tu debilidad. Lo que enfrentaste fue a un criminal emocional, a un parásito social, a un depredador que solo puede existir drenando a otros. Y mientras más tarde lo veas claro, más rápido podrás reconstruir tu vida. Cada vez que aprendes a poner límites, cada vez que dices ya no más, cada vez que eliges tu paz, estás golpeando al narcisista donde más le duele, en su control sobre ti. Recuerda que el narcisista no cambia, no se redime, no aprende. No se enamora, no crece, no se cura. Todo eso es ilusión, teatro, máscara para seducirte y mantenerte bajo su yugo. Mientras tú esperas cambios, él espera tu sumisión. Mientras tú buscas explicaciones, él se ríe por dentro. Y mientras tú dudas de ti mismo, él se alimenta. Por eso es fundamental que veas la verdad. No es alguien que se ama, es alguien que odia y parasita. Ese es el nivel de brutalidad que estamos tratando. Ahora bien, ¿qué hacer con todo esto? Primero, reconocer. Reconocer que fuiste víctima. Nombrar al narcisista por lo que realmente es. No suavices ni excuses. Ese gusano emocional merece ser identificado, no romanticizado. Segundo, reconstruir tu amor propio. Cada acto de cuidado, cada decisión de respeto hacia ti mismo, cada vez que eliges tu bienestar sobre la manipulación, es un ladrillo en la reconstrucción de tu vida. Tercero, aprender a poner límites y mantenerlos firmes. No permitas que nadie vuelva a drenar tu energía. Tu libertad emocional es lo más valioso que tienes. El cierre del ciclo con un narcisista requiere también perdón, pero no hacia él o ella. Perdón hacia ti mismo por haber permitido que alguien así controlara tu vida por un tiempo. Perdón hacia ti mismo por no ver antes lo que hoy reconoces claramente. Esa liberación interna es poderosa. Te permite cortar cadenas, recuperar tu identidad y abrir espacio para relaciones saludables y auténticas. Porque cuando te amas de verdad, no hay espacio para gusanos emocionales. El mensaje final que quiero dejarte es brutal, pero necesario. Amarte a ti mismo nunca será narcisismo. Amar a un narcisista, en cambio, puede costarte la vida emocional. La diferencia no es pequeña, es la línea entre libertad y prisión, entre respeto y humillación, entre paz y tormento. Y si entiendes esto, si lo internalizas, tu vida puede cambiar para siempre. Cada decisión que tomes desde este conocimiento será un paso hacia tu sanación. Ahora es tu momento. No lo ignores. No minimices lo que viviste. No le des excusas a quienes te dañaron. Comenta, comparte tu experiencia, conecta con otros que hayan pasado por lo mismo. Mira más vídeos, infórmate, empodérate. Porque la información y la claridad son las mejores armas contra el depredador emocional. Mientras tú creces y te fortaleces, ellos pierden el control, pierden su alimento, pierden su poder.
Y esa es la justicia más auténtica que existe, tu vida reconstruida, tu paz intacta, tu libertad total. Recuerda siempre la diferencia, reconoce tu valor y jamás permitas que un gusano emocional vuelva a dictar tu bienestar. Amarte a ti mismo es tu derecho más sagrado. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez sentiste culpa, miedo o confusión, este es el recordatorio definitivo, tú no eres el narcisista. Tú eres el sobreviviente, el que se levantó, el que aprendió la verdad y eligió la vida sobre el abuso.